La lluvia golpeaba los cristales de la iglesia con una furia que parecía pedir perdón. El cielo, un manto gris que cubría el pequeño pueblo, no mostraba ninguna luz de esperanza. La tarde había desaparecido, y la oscuridad se había adueñado del silencio que envolvía la parroquia. Las paredes de la iglesia, antiguas y desgastadas por el paso del tiempo, guardaban secretos de generaciones pasadas. Pero esa noche algo más estaba por suceder. El padre Rodrigo, recién llegado al pueblo, se encontraba en su primera vigilia nocturna. Un joven sacerdote de apenas 28 años, lleno de ideales y fervor religioso, ansioso por servir a Dios y a los fieles que confiaban en su palabra. A pesar de las advertencias que le habían dado sobre las tensiones del pueblo, no podía imaginarse la oscuridad que se cernía sobre él. Aquí, en este rincón olvidado de México, el miedo se respiraba en el aire. La gente murmuraba, los niños temían jugar en las calles después del anochecer, y las autoridades no se atrevían a hacer preguntas incómodas. Era la madrugada cuando la puerta de la iglesia se abrió con un crujido. El padre Rodrigo levantó la mirada desde el confesonario, sorprendido. No esperaba a nadie a esa hora. La figura que entró era alta, vestida con ropa oscura, su rostro cubierto parcialmente por una capucha. Su caminar era firme, calculado, como si estuviera acostumbrado a entrar y salir de lugares que nunca lo verían llegar. Se acercó al confesionario sin decir palabra, sin hacer ruido, y se sentó. El olor a tierra mojada y pólvora seguía sus pasos. «Bendito sea Dios», murmuró el sacerdote, intentando mantener su voz serena. «¿En qué puedo ayudarte, hijo mío?». Un silencio denso, casi insoportable, llenó el espacio. La respiración del hombre era profunda, tranquila, como si estuviera acostumbrado a estar bajo presión. Finalmente su voz sonó grave, baja pero clara. «He matado a más de 12 personas, padre». El padre Rodrigo quedó inmóvil por un segundo. En su mente las palabras del hombre se desvanecían, como si no pudieran ser reales. ¿Cómo alguien podía llegar a este lugar, buscando perdón, cuando las manos ya estaban tan manchadas de sangre? «Dios, perdona esos pecados», susurró el padre, intentando reconectar con su fe, con la creencia de que todo tenía perdón. Pero el hombre continuó, su voz fría, controlada, como si estuviera narrando una historia ajena, como si ya hubiera aceptado que no había salvación para él. «No solo he matado, también he ordenado morir. Las vidas no valen nada para aquellos a los que sirvo». Sus palabras golpeaban el aire, como puñales invisibles. «Este pueblo. Muchos de ustedes son ignorantes de lo que pasa aquí. Hay hombres como yo que controlan todo lo que ven, lo que escuchan». El padre Rodrigo tragó saliva, su mente tratando de entender la magnitud de lo que estaba escuchando. La tentación de interrumpir, de pedir ayuda, de hacer algo, era abrumadora. Pero la ley del confesionario lo retenía, el juramento de silencio, el respeto por el arrepentimiento, aunque no entendiera lo que estaba pasando. El hombre suspiró y guardó un silencio incómodo. «Este es mi último perdón, padre. Lo que hago no tiene retorno». Entonces, en un movimiento sutil, dejó algo sobre la repisa del confesionario. Un objeto metálico, pequeño pero pesado. El padre Rodrigo no se atrevió a tocarlo de inmediato. Su mirada cayó sobre el objeto. Era una bala, marcada con una inicial grabada con precisión. «Esto, padre, es lo único que me queda de mis decisiones». El hombre se levantó sin prisa, como si nada hubiera pasado, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, volvió a mirar al sacerdote. «Nos veremos pronto, padre, muy pronto». La puerta se cerró con un eco ensordecedor. El padre Rodrigo quedó paralizado, con la bala en la mano, el peso de la confesión y la amenaza latente en su pecho. El sonido de la lluvia continuaba,
pero ahora parecía más fuerte, más ominoso. El joven sacerdote se dio cuenta de que esa confesión había marcado el principio de algo que no comprendía, algo que nunca imaginó que enfrentaría en su vida de fe. Pero sabía que ya nada sería igual. La iglesia había perdido su quietud. El frío de la madrugada ya no era solo la presencia de la lluvia, sino la presión creciente que el padre Rodrigo sentía en su pecho cada vez que se sentaba al confesionario. Las semanas habían pasado desde aquella primera confesión, pero la sombra de la amenaza seguía colgando sobre él, pesada, imparable. El hombre que había entrado aquella noche, un sicario del cartel local, regresaba cada semana. Cada domingo, a la misma hora, la figura sombría de aquel hombre aparecía en la puerta de la iglesia. Su paso firme, su presencia calculada, era inconfundible. A cada confesión, más crímenes se desvelaban. Decenas de vidas arrancadas con la misma frialdad con la que se recoge una cosecha madura. El sicario no mostraba remordimientos, no buscaba redención. Hablaba como quien relata una novela, un narrador que es ajeno a lo que describe. Un hombre sin alma, pero con ojos fríos que reflejaban la desolación de lo que había hecho. «Maté a un hombre en la plaza de enfrente», dijo una noche con la misma indiferencia de siempre. «Estaba en el camino equivocado. Le disparé en la cabeza mientras sonreía». «¿Por qué?», preguntó el padre Rodrigo, sabiendo que no debía cuestionar, pero no podía evitarlo. «Porque podía, porque ese es mi trabajo», respondió el sicario, como si fuera la respuesta más lógica del mundo. «Y ahora, padre, ¿me absolverá como la última vez?». La respuesta del sacerdote era la misma. Dios perdona a todos los que se arrepienten de corazón. Pero en sus entrañas las palabras se sentían vacías. La vida que había sido tan simple, tan clara en su fe, comenzaba a desmoronarse. ¿De qué sirve el perdón cuando los crímenes siguen? ¿Y si ese perdón es solo una excusa para seguir matando? Pero algo estaba cambiando en el sacerdote. Cada confesión se volvía más insoportable. Durante el día se encontraba revisando las palabras del sicario, las fechas y detalles que mencionaba. Decidió investigar en secreto, cruzando las confesiones con informes locales y registros policiales. Y lo que descubrió lo dejó helado. Cada asesinato mencionado era un hecho real. Cada uno encajaba perfectamente con las desapariciones que el pueblo había estado tratando de ignorar. Pero lo peor de todo fue lo que encontró en las últimas confesiones. El sicario había mencionado a su próxima víctima, un niño del pueblo, un niño que solo tenía 7 años, hijo de un hombre pobre, conocido por su trabajo en el campo. La descripción era precisa, detallada, y el padre sabía exactamente quién era. La próxima víctima estaba destinada a morir en cuestión de días. El padre Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Había estado guardando esas confesiones, escribiendo cuidadosamente las palabras del sicario, pero ahora todo se sentía como una condena. ¿Era su deber proteger al pueblo, a ese niño, o debía seguir guardando el silencio del confesionario? El secreto de la confesión lo mantenía prisionero, pero también lo estaba destrozando por dentro. En la siguiente confesión, cuando el sicario entró en la iglesia, el padre Rodrigo ya no estaba seguro de cómo iba a continuar. La mirada fría del hombre no había cambiado, pero algo en su interior se estaba quebrando. El sicario comenzó a hablar, como siempre lo hacía, de manera impersonal, distante. «Esta vez será fácil, padre», dijo el sicario mirando hacia el altar. «El niño será rápido, no sufrirá». «¿Por qué?», preguntó el padre, no pudiendo contener su voz quebrada. «Porque mi jefe lo ordenó, y porque sé que el dinero tiene más valor que una vida». La respuesta salió como una sentencia. El sicario no esperaba compasión ni comprensión. Solo estaba esperando su absolución, la absolución que siempre había recibido. Pero algo en el corazón del padre Rodrigo hizo clic. Algo se rompió.
un límite que no podía atravesar más. La culpa lo invadió. La tensión lo estaba ahogando. Y entonces, en un momento de desesperación, el sacerdote interrumpió la confesión. «Ya no puedo absolverte más, hijo mío». Su voz resonó fuerte en el confesonario, tan firme como nunca antes lo había hecho. «Tus crímenes no tienen perdón. No más». El sicario lo miró fijamente, sus ojos sin expresión alguna, pero un leve destello de sorpresa se cruzó en su mirada. El padre Rodrigo no sabía si temer, si arrepentirse de haber hablado, pero una vez las palabras salieron, no podían ser detenidas. La adrenalina lo invadió. ¿Qué haría el sicario ahora? «¿Qué has dicho?». La voz del sicario se suavizó, pero no de miedo, sino de amenaza. Había algo en su tono que hacía que el aire se volviera denso, peligroso. «Ya no hay absolución para ti. Lo que has hecho no tiene perdón». Hubo un largo silencio. El sicario se levantó lentamente, su rostro sin cambios, y salió sin decir una palabra más. Pero antes de marcharse, dejó una carta sobre el banco del confesionario. El padre Rodrigo no la tocó de inmediato. Sabía que no era buena idea. El miedo lo paralizaba, pero su conciencia lo empujaba hacia la verdad. El sicario no lo había perdonado, y ahora el destino del niño estaba en sus manos. El sol apenas iluminaba el pueblo aquel día. La bruma de la mañana se colaba entre las estrechas calles empedradas, haciendo que la atmósfera pareciera más densa que nunca. La noticia de que el padre Rodrigo sabía algo, que había recibido confesiones inquietantes, se había filtrado rápidamente. Los murmullos comenzaron a crecer, alimentados por el miedo, por el deseo de encontrar culpables en medio de la oscuridad que envolvía a la comunidad. Amenazas anónimas llegaron por medio de cartas con símbolos extraños, escritos que solo los más temerosos podían descifrar. El sacerdote se encontraba atrapado entre dos mundos, el de la fe que siempre había profesado y el del crimen que lo estaba rodeando. Cada noche el eco de las campanas del pueblo le recordaba la elección que no podía hacer: callar y salvarse, o hablar y perderlo todo. El agente federal que había estado investigando los crímenes del cártel también había desaparecido, como si se hubiera tragado la tierra. Nadie volvió a saber de él. El miedo creció aún más cuando, en la madrugada, el niño del pueblo fue secuestrado. El silencio lo cubría todo. El aire estaba cargado de incertidumbre. Nadie sabía si el sicario cumplió con su amenaza o si algo aún peor estaba por venir. El pueblo se dividió. Mientras algunos lo apoyaban, creyendo que el cura había hecho lo correcto, otros lo acusaban de proteger a los criminales, de estar involucrado en lo que el cártel había hecho. El rumor de que Rodrigo había sido cómplice comenzó a circular rápidamente. La fe del pueblo en él se tambaleó. El padre Rodrigo, atrapado en su propio tormento, empezó a sentir una presión insoportable. ¿Debería quedarse callado? ¿Debería ignorar el mal que había presenciado? Number, la fe que le había sido impartida desde niño, lo obligaba a hacer lo correcto. No podía traicionar su vocación, ni podía cerrar los ojos ante lo que sabía. Así decidió tomar una decisión desesperada. Un fragmento de las confesiones que había escrito, un testimonio que podría condenar a los responsables, fue entregado anónimamente a la prensa. En cuestión de horas, la noticia se hizo viral, y el pueblo quedó atrapado en un torbellino de emociones. Algunos pedían justicia, otros simplemente querían venganza. El sicario, al enterarse de la filtración, no tardó en reaccionar. En la noche siguiente, cuando el padre Rodrigo llegó a la iglesia para oficiar la misa, se encontró con una visión aterradora. En el altar, sobre el suelo de piedra, había una cruz ensangrentada. La marca de la violencia, el símbolo de un poder que ya no podía ignorar. La presión aumentó. Cada vez que entraba en la iglesia, sentía que algo lo observaba. Cada paso que daba dentro del pueblo
lo hacía sentir más vulnerado. Sus propios feligreses lo miraban con desconfianza, algunos con temor, otros con juicio. Y el terror a lo que podía sucederle se convirtió en un dolor constante. La lucha interna entre el hombre de fe y el ser humano, que temía por su vida, se volvía más difícil cada día. Pero fue entonces cuando, en medio de su agonía emocional, el padre Rodrigo descubrió algo que nunca imaginó. El sicario era hijo de un poderoso político local, un hombre que había estado en el poder durante décadas. El cartel y el poder político estaban más entrelazados de lo que pensaba. La revelación lo dejó completamente descolocado. Había estado enfrentándose no solo a un sicario, sino a una red de corrupción y crimen que se extendía más allá de lo que cualquier persona del pueblo había sospechado. El conflicto moral se intensificó. ¿Debería revelar lo que sabía sobre el sicario? ¿O debería proteger a los inocentes, aquellos que aún confiaban en él? Cada vez más convencido de que el mal debía ser enfrentado, el padre Rodrigo comenzó a tomar decisiones que lo apartaron de la figura tradicional que el pueblo esperaba de él. En una noche de oración, el sacerdote se sintió perdido. Ya no podía ignorar la realidad. Su fe se veía profundamente sacudida, y el miedo que había intentado esconder se transformaba en una angustia emocional insoportable. La cruz ensangrentada en el altar representaba mucho más que una amenaza. Era el juicio de un alma rota, un alma que estaba al borde del abismo. Rodrigo sabía que el tiempo se agotaba. La vida del niño ya no podía depender de su silencio, ni tampoco la suya. El sicario se lo había dejado claro. Aún así, un pensamiento persistente rondaba en su mente. ¿Sería capaz de sacrificarse por el bien del pueblo? ¿Sería capaz de arriesgar su vida por los inocentes, aunque eso significara perder todo lo que había construido? Cuando la iglesia se vació de feligreses esa noche, el padre Rodrigo hizo un voto silencioso, uno que solo él entendería. Decidió que no se quedaría callado, no mientras aún tuviera fuerzas. El silencio del confesionario debía romperse, y la verdad debía ser conocida, no importa a qué costo. La madrugada llegó con un aire pesado y frío. La iglesia, aquella misma iglesia que había sido testigo de tantas confesiones y momentos de fe, estaba ahora cargada con un vacío palpable. La luz de las velas titilaba, proyectando sombras largas y difusas que se deslizaban por las paredes de piedra. El silencio era insoportable, casi como si el edificio mismo estuviera esperando algo, o alguien. El padre Rodrigo se encontraba en su lugar habitual, de rodillas frente al altar, pero algo en su interior ya había cambiado. Los días pasaban y su fe, su moralidad, todo lo que había sido, se desintegraba como arena entre sus dedos. La cruz ensangrentada que había encontrado meses atrás seguía grabada en su mente, y la sombra del sicario acechaba en cada rincón. Sin embargo, había tomado una decisión. La verdad debía prevalecer por encima de todo. La verdad, aunque aterradora, era el único camino hacia la redención. Esa noche algo era distinto. La puerta de la iglesia se abrió, y el sonido de los pasos resonó en el pasillo vacío. El sicario que había llegado tantas veces antes con el peso de sus crímenes y su frialdad, ahora se veía transformado. Su rostro, normalmente impasible, estaba cubierto por lágrimas. La figura que entró parecía un hombre derrotado, quebrado por las mismas fuerzas que había ayudado a crear. «Padre», dijo con voz temblorosa, su cuerpo visiblemente sacudido por sollozos. «No puedo más, no aguanto este peso. He matado a tantas personas. Pero lo peor es que en cada uno de ellos veo lo que soy, lo que he sido. Quiero que me perdone, quiero que me absuelva. Solo quiero descansar». El padre Rodrigo no podía apartar la mirada de él. El dolor en los ojos del sicario, aunque genuino, no era lo que esperaba. Durante todo este tiempo, había visto al hombre como un monstruo,
Pero ahora, en su vulnerabilidad, había algo en él que le provocaba una profunda tristeza. Su cuerpo temblaba mientras el sicario esperaba una respuesta, y el cura sabía que tenía una oportunidad para cambiar el rumbo de todo. «Solo hay redención en la verdad», respondió Rodrigo, su voz profunda pero serena. «El perdón no te liberará, solo lo hará la confrontación de lo que has hecho y lo que eres». El sicario quedó en silencio, sus lágrimas aún cayendo. De repente se levantó, sin decir una palabra más. Salió de la iglesia, su andar errático y lleno de desesperación. Esa misma noche, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse en el horizonte, un grito desgarrador se escuchó desde la puerta de la iglesia. El sicario, quien había cruzado tantas veces ese umbral, con el alma vacía, apareció muerto frente al altar. Su cuerpo estaba tendido en el suelo, como si en su último aliento hubiera buscado redención en un lugar que ya no podía ofrecerla. La sangre formaba una espiral alrededor de él, manchando el suelo sagrado. Dentro, el padre Rodrigo ya no estaba. La iglesia estaba vacía, tan vacía como su alma en ese momento. Había desaparecido, dejando solo las huellas de su paso en las piedras frías del templo. El niño secuestrado, que había estado desaparecido durante días, fue encontrado esa misma mañana. Estaba sano, dormido frente a la puerta de la iglesia, como si una fuerza invisible lo hubiera llevado hasta allí para salvarlo. Nadie podía explicar cómo había llegado allí, pero los ojos de la comunidad, que ya temían lo peor, encontraron consuelo en su regreso. Las confesiones de Rodrigo, que hasta ese momento habían permanecido escondidas, fueron filtradas a la prensa esa misma mañana. El pueblo entero quedó en shock. La verdad salió a la luz, y con ella un terremoto político. El padre del sicario, un poderoso político local, renunció de inmediato, pero no pudo enfrentar las consecuencias de sus actos. En un acto de desesperación huyó del país, dejando atrás su imperio de corrupción. A través de todo esto, el padre Rodrigo permaneció en el anonimato. Nadie sabía si había sobrevivido, si se había ido o si simplemente había sido una víctima más del mismo sistema que había ayudado a desenmascarar. Sin embargo, una carta llegó a un sacerdote en una parroquia lejana, lejos del pueblo y de su tormenta. Era la última misiva de Rodrigo. Con mano temblorosa, el sacerdote leyó la carta, y las palabras resonaron en su mente. La salvación no se encuentra en el perdón, sino en el acto de enfrentar lo que uno ha sido. La carta terminó con una firma que ya nadie reconocería, pero que en el fondo de su alma, el sacerdote sabía que ese acto había sido la verdadera redención. No una redención que liberara de los crímenes, sino una redención que solo se encontraba al enfrentar la verdad con valentía, sin importar el costo.